También otro tema importante que nos interesa en su momento que conozcan, tiene que ver con contratos internacionales. ¿Por qué contratos internacionales? Porque a partir de los Incoterms 2020, que van a estar vigentes toda esta década, pues tiene una relevancia fundamental el contrato internacional, que siempre la ha tenido, no porque el contrato internacional no la tuviese antes, siempre la ha tenido, pero ahora el reconocimiento de estos Incoterms solamente se dará por parte de la Organización Mundial de Comercio si está establecido un contrato internacional. Si no está formalizado un contrato internacional, la Organización Mundial de Comercio dice: yo no tengo manera de identificar que verdaderamente aquí haya oficialmente una negociación entre las partes, por más que haya documentos oficiales que establezcan una negociación, pero no a nivel de todos estos elementos que estamos viendo en pantalla, que son los que tengo que negociar, y todos estos que vamos a ver acá, ¿no? O sea, todos estos son los elementos que establece una buena negociación o que determina una buena negociación y que serían los mínimos exigibles, en los que aplique desde luego. Pero si hoy hay un contrato internacional formalizado, entonces los Incoterms van a valer en ese nivel jurídicamente hablando. Si no hay contrato de por medio, pues no hay entonces una validez desde el punto de vista de esta organización que regula el comercio internacional. Por eso es importante hablar de los contratos internacionales, que ustedes los conozcan. En este diplomado no está este módulo establecido de contratos internacionales, pero pues sí es importante que al menos en esta visión que estamos teniendo ahora, yo pueda transmitirle la relevancia de tenerlos. Todos estos elementos, creo que no es importante, digamos, clarificarlos o hablar de ellos puntualmente uno por uno, sino que nos demos ese permiso de identificar que evidentemente son temas fundamentales para una negociación, ya sea que yo importe o que yo exporte mercancías. Si está en ustedes poder elaborar contratos de esta naturaleza, les sugiero que lo hagan. Sumamente importante y fundamental. Si no existe esto, están en total indefensión desde el punto de vista jurídico en las transacciones internacionales que realicen. No basta un correo electrónico, no basta una factura, no basta un WhatsApp, no basta una orden de compra, no basta nada de esto para establecer jurídicamente un compromiso internacional hablando de las mercancías que se puedan transmitir, los compromisos entre uno y otro. No basta. Entonces, por eso es importantísimo. Evidentemente hay algunos argumentos que sí pueden fijarse en algunos otros documentos oficiales, como es el precio, como es el tiempo de entrega, el punto de entrega, el volumen, ¿no? La forma de entrega. De las que están ahí, híjole, yo creo que son las únicas, a lo mejor el seguro, el transporte, pues yo creo que son ahí las únicas que a lo mejor se pueden pues identificar en algún otro documento, sí pueden estar plasmados en algún otro documento oficial, pero pues las demás quedarían vagas. La forma de pago, pues sí, a lo mejor se puede decir es a 30 días, ¿no? O te doy un crédito de 30 días, pero no el cómo me vas a pagar, a través de qué instrumento me vas a pagar. Por ejemplo, la calidad de un producto difícilmente se va a dar si tiene que cumplir con una cierta certificación o tiene que cumplir con un criterio de calidad, hablando, por ejemplo, del mercado o del sector automotriz, quizás no lo ponemos en algún lado. La forma de entrega, pues sí se dice, pero quizás no con el nivel de detalle que se debe de especificar. El tema de las garantías, pues yo nunca lo he visto, ¿no? Más que en un contrato, en ningún otro documento se establece, lo mismo que un servicio postventa. Si ese producto, si no es un bien intermedio, requiere, y es un producto terminado, requiere de un apoyo promocional por parte de quien lo está comprando o por parte de ese distribuidor final. Si estos productos requieren una exclusividad o el uso de una marca,
si le requiero hacer modificaciones al producto cuando tú me lo estés mandando, o por época, ¿no? Por ciclicidad. Todo eso no se especifica. Los productos, compromisos de una venta futura, oye, pues nosotros nos estamos casando por un determinado tiempo para poder hacer esta negociación, nos establece, la forma de distribución tampoco. Es decir, hay muchos elementos que tengo que negociar cuando compro o cuando vendo al extranjero o en el extranjero, y no lo determino. Todo queda en una llamada telefónica, todo queda en un correo electrónico, ahora en WhatsApp quizás, o estas herramientas, estas aplicaciones, pero eso jurídicamente no es válido, al menos en México, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un contrato? Pues es un acuerdo de voluntades mediante el cual se surgen o se establecen derechos y obligaciones para ambas partes. Y a veces sabemos tres o más en un contrato, en donde yo puedo tener pues, ese proveedor o ese cliente al que le voy a mandar y hago un contrato tripartita, por ejemplo. Bueno, pues eso es un contrato. Estos son los tipos de contrato más usuales en el comercio internacional. Eh, ¿Hay problemas, Celia, con la transmisión? Bueno, ahí nos están mandando un mensajito, creo que todos lo vemos, que esto finaliza en 60 minutos. No, yo creo que finaliza antes, ¿no? Estaba programado para las 12. Entonces, bueno, no importa el letrerito. Estos son los tipos de contratos más usuales en el comercio internacional. La compraventa de mercancías, es decir, un contrato que hago por única vez. El suministro, que también se le denomina pues, en el argot como de compraventa o compraventa de mercancías, pero significa un suministro recurrente. Contratos de franquicias, muchas marcas que van a otros países a establecer una franquicia, cómo tiene que manejarse justamente la misma, de la prestación de un servicio o de transferencia de tecnología. Los más relevantes son estos que estoy mencionando aquí, ¿no? ¿De dónde surgen estos contratos internacionales o quién lo avala? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues porque se hizo una convención en las Naciones Unidas sobre este tema, en concreto, aunque diga compraventa internacional de mercancías, aplica para todos los tipos que dije y otros más. Entonces, esta convención se realiza en Viena en 1980, el capítulo mexicano se adhiere en 1989, y a través de esta convención se regulan los aspectos de los contratos internacionales de mercancías, de las relaciones comerciales que se dan entre mexicanos y extranjeros, ¿no? Entonces, esto es lo que define y establece jurídicamente o le da la facultad para que México, siendo parte de la OMC, pueda fungir como un miembro y como tal tiene esta responsabilidad y también estas facultades. Entonces, por eso es así, ¿no? Que se establece como definición y como regulación. Al ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación en México y formar parte de estos tratados internacionales que tenemos con todos estos países, con cualquier transacción comercial que se realice con cualquier empresa de estos países con los que México tenga tratado, entonces de manera automática constituye, junto con la Constitución y las leyes que emanen de ella, ley suprema de la nación. Es decir, esta convención y lo que dice en la convención está a nivel de nuestra Constitución. Tiene esa jerarquía de primer grado en el orden jurídico y sustituye en estas negociaciones comerciales al Código de Comercio, al Código Civil, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Y su ámbito de aplicación es internacional. Y es lógico. Ni modo que yo haga una transacción con Francia, yo le compre o le venda a Francia y venga en un problema, en una situación de una demanda legal, yo venga a pedir que vengan los, digamos, abogados mexicanos a ayudarme con este conflicto. Pues evidentemente eso no procede, porque ninguna de estas leyes que aplican en México aplican para ningún otro país.
ni las de ese país aplican en México. Entonces, lo que determina esta convención es lo que aplica a nivel internacional a todos los países que forman parte de la OMC. Quienes no forman parte de la OMC, pues yo les diría, pues mejor ni hacer una negociación. ¿Sí me explico? Son la gran mayoría de los importantes en el mundo, entonces por eso la globalización, evidentemente. Los principios de la convención es actuar de buena fe, que las partes sean autónomas, que toda la comunicación surte efectos a partir de su expedición, es decir, que una vez que se ha firmado este contrato, pues a partir de ese momento se aplica todo lo que establezca el contrato, que toda demora en el pago causa intereses, que es algo muy importante, ¿no? Si yo quedé de pagar y no pagué en una fecha vía el contrato, pues me obligo por la convención y por su reglamentación a pagar intereses, pero al revés. También si yo exporté y alguien no me pagó en la fecha convenida, yo tengo todas las facultades para cobrar intereses a partir de ese momento. Y bueno, la consensualidad, no crean que se hace sensualmente, no quiere decir eso, quiere decir que se hace en consenso, ¿sí? Que todos estos principios se dieron en consenso y al ser parte nosotros, también como México, de estar relacionados con esta institución, pues también nosotros opinamos al respecto a lo largo de las convenciones que se hacen subsecuentemente para su actualización. ¿Cuál es la materia de la convención o qué es importante, qué regula la convención? La formación del contrato, es decir, su establecimiento y los derechos y obligaciones que se establecen en ese contrato. Es decir, hace válido el contrato a nivel internacional. No se mete en lo que las partes hayan convenido. Ahí no tiene ningún involucramiento, no tiene ninguna aplicación, pero sí en lo que hayan convenido las partes. Y que tampoco regula la validez del contrato, la de alguna de sus estipulaciones o la de su uso. ¿A qué se refiere la validez del contrato? Es decir, si autoriza y faculta que se haya elaborado un contrato y que sea firmado por las partes. Y si ese contrato está bien establecido, entonces desde luego que le da una validez y desde luego que lo defiende. ¿Pero a qué se refiere con la no regula la validez? Si ese contrato por parte de tu contraparte, valga la redundancia, lo firmó el velador de la empresa, pues el velador de la empresa no creo que tenga facultades para comprometer a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese contrato no va a ser válido. Si tú en su momento lo expones y dices, oigan, pues es que yo tengo un contrato, es que aquí decía y ante el contrato mi contraparte incumplió y por lo tanto demando, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que se viene a una reunión en donde se analiza primero, pues justamente la validez del contrato. Y resulta de que la empresa te dice, jaja, pues ¿qué creen? Que quien firmó el contrato, pues fue mi velador de hace 50 años. Pues entonces no tiene ninguna validez, porque esa persona ya ni existe y además no tenía las facultades para haber firmado por la empresa. La convención no se puede comprometer a regular eso. Lo que hayan establecido las partes o el uso que le den, si le dan un uso inadecuado o establecen cosas que no se pueden cumplir, la convención dice, yo no estoy obligado, solamente que sea un contrato que esté convenientemente elaborado. Los efectos que pueda tener sobre la propiedad de las mercancías vendidas, pues tampoco lo regula la convención. Eso tendría que estar establecido en el contrato y pues tampoco la personalidad jurídica, es decir, quién firmó y si estaba facultado por firmar. Pues eso tampoco lo va a saber la convención, ni le interesa saberlo, ni se va a meter jamás. Esto es un organismo que simplemente se ha puesto de acuerdo para que un contrato que sea válido, que sea convenientemente elaborado, pueda fungir como un elemento ante una discusión, ante un conflicto que pueda haber entre dos empresas diferentes que hayan hecho una transacción internacional. A menos que sí se ponga en el contrato que sí la convención propiamente va a fungir como juez ante esta situación. Ahí entonces sí le interesa y sí lo va a regular. ¿Qué excluye un contrato? Pues el uso de mercancías de uso familiar.
todo lo que sea personal o doméstico, pues por eso podemos transitar nosotros como ciudadanos entre un país y otro y no tenemos que elaborar un contrato con nadie en donde compremos, ¿verdad? Los buques, las aeronaves y todos estos tienen un tratamiento especial, por lo tanto tampoco aplican para un contrato de compra-venta de mercancías. Antes de las preguntas, me gustaría agregar algo sobre el contrato, con los contratos, antes de llegar justamente a un pleito jurídico que ninguna de las partes seguramente desea. Hay algunas otras medidas o instrumentos intermedios que pueden ayudarnos a resolver el conflicto. El primero se llama mediador. Hay instituciones mediadoras a nivel internacional que nos ayudan a que las partes resuelvan su conflicto. El mediador simplemente sirve así como un observador que está ayudando a que los dos resuelvan su conflicto. No lo resuelve el mediador, lo resuelven las partes, pero él les ayuda técnicamente a cómo ir llevando este conflicto para que salga adelante. El segundo sería la conciliación. La conciliación es otro mecanismo y también existen instituciones que concilian, que ayudan a que las partes lo resuelvan, pero en donde el conciliador sí da la pauta. El conciliador es quien sugiere la solución y entonces entre las partes se ponen de acuerdo para que esa sea o alguna otra, pues que haya sido una combinación o que sea modificada de algo que propuso el conciliador. Y por último es el árbitro. Y el árbitro ahí sí funciona como en cualquier deporte, el que dice fue penal y fue penal, ¿sí? Aunque no haya sido, aunque se haya aventado un clavado. Entonces, el árbitro es el que determina si tuvo la culpa uno o tuvo la culpa el otro, establece una sanción y todo esto tiene un carácter similar al que pudiera tener un juicio, es decir, lo que determinará un juez a nivel de un laudo sin que sea un juez. Todos estos mecanismos son muy sanos que pudieran establecerse en el contrato mismo, que en el contrato mismo, cuando yo lo establezco, entre ambas partes definamos que haya un mediador o que haya un conciliador o que haya un árbitro. Eso va a quitar muchísimos dolores de cabeza, va a permitir justamente que podamos resolverlo mucho más fácil y sumamente barato con respecto a lo que podría ser llevar un conflicto a nivel internacional de esta naturaleza.